Bueno, hemos acogido la llamada que nos ha hecho el Señor a colaborar con Él en la salvación del mundo y comenzamos ahora una etapa nueva en ejercicios que es una etapa preciosa. Si hasta ahora habíamos hecho los ejercicios de principio y fundamento, el pecado, la misericordia, la llamada del Rey, ahora que el Señor nos ha dicho quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, vamos a centrar nuestra atención en la vida de Cristo, en la vida de Cristo. ¿Y esto por qué? Pues porque queremos ir contigo, Señor. Y para ver cómo es tu estilo y para ver cómo has querido vivir, tenemos que asomarnos a tu infancia, a tu vida de familia, a tu nacimiento, a tu vida pública, para fijarnos en ti como nuestro modelo, para fijarnos en ti como nuestra referencia. Queremos vivir contigo y como tú. Los ratos de oración que tendremos a partir de ahora van a ser distintos a los que hemos tenido hasta ahora, porque aunque seguirá siendo oración personal, es decir, oración mental, en silencio, cada uno en la presencia del Señor, pero hasta ahora teníamos un método y ahora vamos a tener otro. El método que teníamos era la meditación. ¿Qué es meditar? Meditar es reflexionar, es leer pasajes, pensar en cuestiones, pensar en que mi vida no va a ser toda la vida, no va a ser siempre aquí, que me quedan unos años, que tengo que ver qué he hecho hasta ahora. Eso es meditar, es reflexionar, ¿no? Mientras que lo que ahora San Ignacio nos va a proponer en ejercicios es una forma de orar que llamamos contemplación. ¿Y qué es hacer contemplación? Es fijar nuestros sentidos en una escena del Evangelio para tratar de captar todos los detalles posibles sobre esa escena, ¿no? Entonces, es un ejercicio más fácil porque no hace falta darle muchas vueltas al coco. Basta con meterse en las escenas, ¿no? Entonces, leeremos cada pasaje del Evangelio, no tanto para sacar conclusiones, para entender pues cuáles son nuestras obligaciones. No, lo que queremos es disfrutar de cada escena del Evangelio, tratando en ella de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de entender a Jesús y tratando de descubrir cómo es Él por dentro, ¿no? Lo que San Ignacio nos anima a pedir a partir de ahora, en todos estos ratos de oración que tendremos, es siempre la misma gracia: conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Y comienzo explicándoos esto. ¿Qué quiere decir conocimiento interno? Quiere decir conocer a Jesucristo por dentro, conocer cómo es Él. De cualquier persona se puede tener un conocimiento externo o un conocimiento interno. Por ejemplo, tomas la figura, pues de Napoleón Bonaparte y te puedes leer 2 libros enteros de Napoleón Bonaparte que te cuentan todas sus hazañas bélicas y todas sus batallas y sus estrategias. Bueno, es un conocimiento de lo que hizo, es un conocimiento de los momentos más importantes de su vida, los datos biográficos, en qué medida le condiciona la formación que recibió, sus padres, sus abuelos. Pero siempre, su esposa, Josefina, lo conocerá mejor a Napoleón Bonaparte que tú. ¿Y por qué lo conocerá mejor? Porque lo conoce por dentro. Conocer por dentro a una persona no es simplemente conocer los hechos de su vida. No es simplemente conocer la apariencia, lo exterior, lo que los demás ven, sino que es ir descubriendo cómo es esa persona por dentro. ¿Cómo es su corazón? ¿Cuáles son sus ilusiones? ¿Qué cosas le dan miedo? ¿Qué cosas le hacen sufrir?
también cuáles son sus prioridades en la vida, cómo son sus sentimientos. Esto es conocer internamente a alguien, ¿no? Y efectivamente, de Napoleón Bonaparte nosotros no podemos conocer internamente prácticamente nada. Primero porque ya está muerto y segundo porque no podremos entablar un contacto personal con él. Pero con Jesucristo sí. Tú, Señor, estás vivo y presente. Y en este sacramento está tu corazón palpitando. Desde esta custodia nos ves y nos escuchas. Y te alegras de que hayamos venido a ejercicios. Y nos ofreces tu amistad para que cada uno de nosotros podamos conversar contigo y podamos ir descubriendo los rasgos de tu corazón, los matices de tu personalidad. Fijaos que no se trata de ver cómo era Jesús en el pasado. Se trata de ver cómo era y sigue siendo. No se trata de meternos en las escenas como para hacer arqueología de Jesucristo, como un personaje ya superado en la historia. Se trata de meternos en las escenas porque lo que cuenta el Evangelio sobre él sigue valiendo hoy. Tú, Señor, no has cambiado, sigues siendo el mismo. Cuando escuchamos en el Evangelio que mientras que los apóstoles se enfadaban porque los niños se te acercaban, y tú, sin embargo, les dijiste, dejadles que se acerquen a mí. Y se te sube uno a la chepa y otro se sienta en tus rodillas y vienen otros niños a contarte a qué estaban jugando y tú sonríes y te alegras de que estén a tu lado. Esto nos ayuda a entender no solo cómo fuiste, sino cómo sigues siendo. Te alegras de que nos acerquemos a ti, te ilusiona que te contemos nuestras cosas, no te cansas de nosotros ni te aburrimos, nos quieres. Es así como vamos a acercarnos en la contemplación. Vamos a mirar cada escena sabiendo que en ella se nos descubrirán algunos rasgos del corazón de Cristo y algunos rasgos que siguen siendo actuales. Dice la Sagrada Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Bueno, pues, primer pasaje que os propongo para este momento seguiremos un orden cronológico, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Seguramente pueda ayudaros tomar el capítulo 2 de San Lucas, Lucas 2, del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Irlo leyendo despacito e ir tratando de meteros en la escena. ¿Cómo se puede uno meter en la escena? Pues mirad, mi sugerencia es que, pensando en lo que habéis leído, a quien le ayude cierre los ojos y trate de imaginar qué es lo que sucedió, lo que allí cuenta. Y para eso trate de ver interiormente ese paisaje que nos describe, esas personas que lo pueblan. Trate también de escuchar lo que dicen unos, lo que dicen otros. Trate en el fondo como de notar lo que ahí está sucediendo. El frío de aquella noche, también ese áspero suelo donde están las pajas que come el ganado, que será allí donde la Virgen deposite al niño Jesús, no en una cuna, sino entre pajas, y que tratemos de escuchar el silencio de aquella noche en la que no se oyen voces, porque María y José están solos en los arrabales de aquel pueblo de Belén, en las afueras de aquella ciudad, porque nadie les ha querido recibir en ninguna casa, en ninguna posada. Así que se trata como de aplicar los sentidos corporales, la vista, el oído, el olfato, a veces el gusto o el tacto, de modo que puedas aprehender, es decir, incorporar
adapte a esa escena, que puedas como insertarte en esa escena, ¿no? Lo que nos dice Lucas 2, del 1 al 20, es lo siguiente. Primero, que el César hizo que todos los israelitas se tuvieran que empadronar. Bueno, esta es una cuestión curiosa. ¿Por qué quiere empadronar a todos los judíos el César? Muy sencillo, porque quiere tenerlos controlados. Y para saber cómo actuar si hay una hipotética rebelión, pues tiene que saber cuántos varones en edad militar hay. Y para eso les exige que cada uno se empadrone en el lugar de donde procede, para saber cuánta gente es la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, la tribu de Benjamín. Seguramente esto a los israelitas les sentó fatal. Ya estaban siendo ocupados por los romanos, pero que ahora encima quisieran llevar un registro minucioso y exhaustivo de cuántos eran, les tocaría las narices. Y sin embargo, José y María no aparece en el Evangelio que se quejen, no organizan una manifestación, ni se rebelan contra el poder establecido, sino que obedecen. Y se marchan a Belén, porque es ahí donde tiene que empadronarse José. Es curioso porque José parece que tenía un negocio en Nazaret de carpintería. No es que fuera millonario, no lo era, pero era un hombre que tenía pues sus recursos. Tiene su taller, tiene su carpintería, tiene su hogar, ¿no? Y todo eso lo tienen que dejar para irse a Belén. Es decir, salen de su acomodo. No es, insisto, que fueran especialmente ricos, no, eran una familia sencilla de Nazaret. Pero parece que Dios, que quiere que su hijo nazca en Belén, permite que este matrimonio tenga que salir de su comodidad. Hoy decimos de su círculo de confort, ¿no? Tendrían en Nazaret su familia, sus amigos, sus medios materiales también, y tienen que marcharse a hacer un viaje de unos 140 kilómetros aproximadamente, si no me equivoco, un viaje que hoy se hace muy rápidamente porque hay autopistas, pero que en aquella época, que no hay ni trenes, ni aviones, ni coches, pues requería varias jornadas a pie con la ayuda de un burrito, varios días, con María, que está ya de más de 8 meses de embarazo. Es, por tanto, para ellos una faena grande. Es para ellos una incomodidad grande. Se ven despojados de todo. Yo creo que esto es algo llamativo. Hay gente que piensa, si Dios me quiere, me tienen que ir bien los negocios. Si Dios me quiere, pues todo me tiene que salir bien. Y eso no es así. Jesús nos dice en la llamada del Rey, quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo. Y con eso lo que nos indica es que Él lo ha pasado regular y que los que le siguen a Él también a veces lo pasan mal. María y José eran muy queridos por Dios Padre en aquel momento. Quizá el hombre y la mujer más amados de Dios en todo el orbe terráqueo. Y sin embargo no lo tienen especialmente fácil, ¿eh? Tienen un camino de dificultades de Nazaret a Belén, de incomodidades, y ellos afrontan el desafío de la incertidumbre, de no saber exactamente si van a tardar una semana en ir y volver, o si les va a costar más tiempo, incluso de no estar muy seguros de dónde se podrán meter en Belén. Y así es. Llegan a Belén después de esas jornadas de camino, van llamando a las puertas y lo que encuentran es rechazo. En todas partes le reconocen a José porque él procede de allí, ese es el pueblo de su familia,
pero en todas partes les dicen, no, mira, aquí no puede ser. No, mira, aquí lo tenemos lleno. No, busca en otro sitio. No, vete a casa del primo Zabulón. No, aquí no. Y es impresionante porque ellos llevaban a Dios mismo en el vientre de María. Y sin embargo, al ser rechazados ellos, es rechazado Jesús con ellos. Qué oportunidad perdida, ¿verdad?, para tantas familias de Belén que podían haber tenido el honor de que Dios viniera al mundo en su casa o en la posada. Bueno, esa posada se habría forrado en los siglos posteriores recibiendo turistas de todo el planeta, ¿no? Aquí nació Jesús, ¿no? Pero no lo supieron ver y fueron diciéndoles en todas partes, aquí no cabéis. Lo cierto es que María y José al final, pues se ven abocados a tener que pasar la noche y dar a luz en un portal. ¿Qué quiere decir un portal? En un establo, en una cuadra, en un corral, en un sitio más apropiado para animales que para personas. No es un hogar, no es una casa con habitaciones, servicio, agua corriente. No, es un lugar humanamente inapropiado para los seres humanos, ¿no? Y especialmente inapropiado para una mujer que en el alumbramiento pues necesitaría, ¿no?, unas condiciones más dignas, más adecuadas, ¿no? Pero nada sucede por casualidad. Dios quiso venir al mundo de esta manera. Tú buscaste, Señor, nacer en suma pobreza. Quisiste venir a nuestro mundo y no asustarnos con tu poder y con tu fuerza, sino al revés, hacerte pequeñito, débil, vulnerable, para que no te tengamos miedo, sino que nos inspires compasión y afecto. Aquella noche, en el mundo se hablaba de muchas cosas, de las conquistas del César en Europa y en el Mediterráneo, de las guerras que afrontaban otras naciones, de la crisis económica, de la política, del deporte, de la moda. Aquella noche en el mundo se hablaba de muchas cosas, pero lo que era más importante permaneció oculto para la inmensa mayoría de la humanidad. Las cosas verdaderamente importantes no son las que abren los telediarios o son portada en los periódicos, ¿no? Son las que suceden donde estás tú, Jesucristo. Y a veces en la oscuridad de una noche, y a veces en el silencio de una capilla, como en el silencio del portal de Belén, suceden cosas que transformarán el mundo, pero de las que el mundo al principio ni se entera. Eso pasó en el portal de Belén. Vamos ahora a fijar nuestros ojos en cada uno de los personajes de este nacimiento. Primero te miraremos a ti, Jesús. Entendemos, y así lo vamos a celebrar en Navidad, dentro de apenas unas semanas, que ese niño que estuvo en el portal de Belén no es un niño cualquiera. Eres Dios Todopoderoso. Eres el Creador del cielo y de la tierra, que has querido hacerte hombre para vivir en medio de tus criaturas. El Creador se hace criatura. El Todopoderoso quiso hacerse débil. El que es más grande que todas las galaxias quiso caber en los brazos y antes en el vientre de una mujer. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Nos enseñas con esto tu amor. Nos das a entender tu humildad también.
Y verte en el portal de Belén nos ayuda enormemente, porque nos ayuda a ir adquiriendo paulatinamente tu estilo. Quien quiera venir conmigo, nos has dicho en la llamada del Rey, ha de trabajar conmigo. Tus criterios a veces son muy distintos a los nuestros. A nosotros los hombres nos pasa que cuando somos pequeños queremos hacernos mayores, ser grandes, ser importantes. Queremos cumplir 18 años pronto para poder conducir, para poder votar, para poder fumar, para poder beber. No nos gusta ser pequeños, nos gusta ser importantes, nos gusta ser grandes. Y tú, que eres el grande entre los grandes, Dios eterno, quisiste seguir el camino contrario al que lleva nuestra soberbia. Te quisiste hacer bebé, te quisiste hacer obediente, quisiste tener que aprenderlo todo desde el principio, quisiste dejarte enseñar, quisiste que María y José te llevaran, te trayeran, te dijeran en cada momento lo que tenías que hacer. Mirándote en el portal de Belén, deseamos ser curados de la soberbia, ser curados de eso que nos hace tanto daño, ¿no? De querer ser relevantes, de querer ser importantes, de querer tener, de querer ser, de querer hacer. Tú nos enseñas el camino que has seguido, que es camino de hacerte pequeño, obediente, humilde. En segundo lugar, nos fijamos en San José. Dios le había encomendado a San José una misión muy humilde, que era la de traer al niño Jesús al mundo y cuidarlo y protegerlo sin protagonismo. José pasa inadvertido. Nunca llegó a ser famoso en su tiempo. Ni siquiera conservamos en el Evangelio ni una sola frase suya. Es un hombre encargado de una tarea muy relevante, pero que Dios le pide que la realice con suma humildad. También en esta tarde podéis pensar despacio en las humillaciones que tuvo que pasar San José. Primero la humillación de enamorarse de una joven, María, que le dice que quiere vivir en virginidad. Y él lo acepta y lo encaja. Bueno, no pasa nada. ¿Pero me dejarás cuidarte? Sí. ¿Pero me dejarás acompañarte? Sí. Pues ya está, no necesito más. ¿Cuántos maridos estarían dispuestos a eso? Después la humillación de que María va a ser madre de un hijo que no es hijo de José. Y José esto lo acepta. Dios en sueños le dice, no temas llevarte contigo a María. La criatura que espera viene de Dios. Y José dice, pues ya está. Pues lo cuidaré como si fuera mío. Pues lo querré como si lo hubiera engendrado yo. Pero José no llega a tener hijos suyos. Cuando ya parece que va superando estas humillaciones, es la entrada en Belén, que no haya ninguna casa donde lo quieran acoger. Y eso es una humillación muy gorda. Fijaos, no tanto por él. Seguramente a José no le importa dormir en el suelo o al raso o donde haga falta, ¿no? Pero cuando estás casado, cuando tienes una mujer, cuando vais a tener un niño, ¿no? Pues deseas para ellos lo mejor. Y para él tuvo que ser muy doloroso pensar que no le podía ofrecer a María nada mejor.
que no tenía un sitio mejor donde llevarse a María y donde naciera Jesús, ¿no? Todo esto para él debió de ser muy costoso. Pero no terminaron aquí sus humillaciones. Pasan unos días y después de que vengan los pastores y los reyes magos, un ángel le dice: a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y entonces vemos a José como un delincuente huyendo de la justicia, como si fuera un malhechor, teniendo que esconderse, ¿no? Él que no ha cometido ningún delito, él que no ha hecho nada malo. Y cuando ya llegan a Egipto, entonces allí viven como forasteros, como emigrantes. Seguramente no sabrían el idioma. Seguramente los mirarían de arriba abajo varias veces diciendo: este es de fuera, este no es de los nuestros. Y cuando ya finalmente pueden volver, entonces una vida gris en una carpintería. José no tiene ni un solo privilegio por ser el padre adoptivo de Jesús. No va a tener un palacete, ni coche oficial, ni escolta, sino que va a tener que sudar mucho para darles de comer a María y a Jesús. Es impresionante, ¿eh? A veces Dios a los que quiere mucho les hace pasar las mismas cosas que después Él ha pasado en la pasión, en la vida pública y desde luego en la cruz, ¿no? Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo. Y podríamos decir, José lo ha hecho perfectamente. Este ha vivido con Jesús y como Jesús. Y después de fijarnos en Jesús y en José, os animo a fijar vuestra atención en María. María está feliz. No necesita un hotel. Está feliz porque tiene a su hijo con ella. Feliz porque ya ha venido. Y feliz porque teniéndole a él y teniendo a su lado a José, no tiene miedo a nada ni a nadie. Podéis fijar vuestra atención en su rostro. En esa mirada, ella transparenta la dulzura de su corazón, la humildad de su alma, que no va buscando glorias para sí misma. Podéis ver en sus ojos la pureza que la acompañó toda su vida, la obediencia con la que ha estado siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y a mí, sacerdote, me ayuda mucho fijarme en María y en cómo cuida María con delicadeza de las cosas de Jesús. Es decir, ella no solamente mima en sus brazos a Jesús, sino que también tiene preparados sus pañales, una ropita, lo que le va a hacer falta al niño, ¿no? Y digo que me ayuda mucho como sacerdote porque hoy no tenemos, Señor, tu cuerpo entre pañales, ni hay que ponerte una rebequita, ¿no? Pero sí tenemos tu cuerpo en la Eucaristía, en la patena, en el cáliz, en el corporal. Y ver cómo cuida María de tus cosas, a mí, sacerdote, me ayuda a cuidar de ti en la misa y a entender que tenemos que tratar con inmenso respeto no solamente tu cuerpo, Señor, sino también como María, todas las cosas tuyas. Hemos de entrar en la capilla siempre con respeto. Hemos de cuidar las cosas de la liturgia. Hemos de tratar todas las cosas de la misa con esmero. Y sobre todo hemos de recibir a Jesús en la comunión con el alma limpia. Lo último en lo que os animo a fijaros es en los pastores que aquella noche se acercaron al portal de Belén a adorar al niño. Y concretamente en los versículos 8 al 20 de ese capítulo 2 de San Lucas, pues podéis ver
la adoración de los pastores, ¿no? Me sorprendió mucho que el Papa Benedicto XVI, 2 años, en 2006 y en 2009, dedicó la homilía de la Misa del Gallo, que es la de Nochebuena por la noche, a hablar sobre los pastores. Llama la atención porque uno dice, hombre, los importantes ahí son Jesús, la Virgen, San José, pero Benedicto XVI se ve que tenía mucho cariño y devoción a estos pastores porque habla de ellos, como os digo, 2 años en la Misa del Gallo, ¿no? ¿Y qué dijo sobre los pastores? Pues dijo alguna cosa que también a nosotros nos va a resultar muy útil, ¿no? Por ejemplo, dijo que aquellos hombres que seguramente eran analfabetos fueron los predilectos de Dios, los primeros que fueron invitados al portal por aquellos ángeles que se les aparecieron, ¿no? Y esto a nosotros también nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Tú, Señor, tienes tus preferencias. Y tus preferencias muchas veces no coinciden con las nuestras. Tus predilectos no son ni los más ricos, ni los más sabios, ni los más influyentes, sino que son las almas sencillas. Por eso le pediste a María que fuera tu madre. Por eso quisiste que te conocieran los primeros los pastores. Y por eso, Señor, también has querido que muchas veces los que han gozado de una aparición especial de la Virgen Santísima hayan sido personas sencillas. 3 pastores en Fátima, una niña en Lourdes. Tú, Señor, tienes predilección por las almas sencillas. Y como yo quiero vivir contigo y como tú, pues quiero también ser sencillo y quiero tener predilección por los sencillos. Líbranos, Jesús, de la arrogancia. Líbranos del orgullo, ¿no? De creernos mejores que alguien. Y líbranos también de esos delirios de grandeza, ¿no? De interesarnos sobre todo por los importantes. Al revés, que tengamos tus mismos gustos, que nos encariñemos especialmente de los que son tus predilectos, que son los sencillos. El Papa León XIV ha iniciado su pontificado, como sabéis, con una exhortación apostólica preciosa, que se llama Dilexit Te, te amo, donde él habla precisamente de esto, del amor a los sencillos y a los pobres, ¿no? Y de cómo esto debe formar parte de nuestro ADN. Hemos de ser así, como es Jesucristo, que se interesa especialmente por aquellos que le necesitan más. Estos pastores, os decía, eran hombres rudos. Seguramente no habían ido a la escuela. Desde luego no sabían lo que era una universidad. Es más, pasándose la vida con ganado, ovejas, cabras o vacas, probablemente sus ropas eran también muy sencillas y olían a eso, a campo, a la lumbre y al choto. Pues claro. Pero cuando entran en el portal, San José no les pone pegas a que se acerquen al niño, ¿no? Podría haberles dicho, pero ¿cómo vienen así, hombre? Pero péguense una ducha antes, ¿no? No, sino que los reciben María y José y dice que abriendo sus cofres, esos son los Reyes Magos, estos abriendo sus zurrones le ofrecieron lo que tenían. ¿Y qué es lo que tenían? Leche, queso, vino, miel. Son cosas que no tienen mucho valor objetivo,
Quizá todos los regalos de los pastores fueron menos de 65 euros. Lo valioso es que al llegar al niño le entregan todo lo que son y todo lo que tienen, ¿no? Y cuando una persona se entrega con todo lo que es y con todo lo que tiene, está dando mucho, porque se está dando a sí mismo, a sí mismo. Termino ya. Fijaos en dos detalles más que son muy llamativos. Uno es cómo reconocieron los pastores al niño. Los ángeles les dijeron: hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Lo encontraréis envuelto en pañales. Me llama mucho la atención esto, porque la señal que le dicen los ángeles a los pastores no es una señal espectacular. No les dicen: id al palacio, preguntad por el procurador, presentaos con estas acreditaciones. No, les dicen: vais a encontrar un niño en pañales, ¿no? Es que tú, Jesús, muchas veces te presentas bajo esta apariencia sencilla. Es que tú muchas veces vienes a nuestra vida precisamente en momentos en los que no imaginábamos que ibas a venir. Es que tú aún ahora deseas presentarte a nosotros bajo esta apariencia sencilla de la Eucaristía. ¿Habéis pensado alguna vez que lo que vieron los pastores en el portal de Belén es muy parecido a lo que vemos nosotros en la exposición del Santísimo? ¿Ellos qué vieron? Un bebé chiquitito, pequeñín, quizá dormido, silencioso, que estaba en los brazos de María. ¿Qué vemos tú y yo en la adoración? Esta sagrada forma, pequeñita, blanquita y silenciosa. Y sin embargo estamos ante el Rey del Cielo. Estamos ante el Señor como los pastores, ¿no? Ellos tuvieron fe para saber reconocer a Jesucristo, Dios hecho hombre, a pesar de esa apariencia sencilla. Y ojalá tú y yo en esta tarde, como los pastores, también adoremos al Señor con fe, con humildad, reconociendo que Él es el Rey del cielo y de la tierra. El último detalle que me encanta de esta escena y que comparto con vosotros está relacionado con la oración de la salve. Seguramente sabéis que la salve fue compuesta en España por un obispo gallego, ¿no? Hace muchos siglos. Y en la salve le decimos a la Virgen una frase muy bonita. Le decimos: y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Esa frase me parece que tiene relación con el portal de Belén. Quizá el niño estaba envuelto en una mantita, en una toquilla, y cuando llegaron los pastores y pidieron ver a ese niño, pues la Virgen les descubre al niño. Le quita esa toquilla, le quita esa mantita, para que lo puedan ver, incluso para que lo puedan tocar, acariciar, besar, ¿no? Yo creo que nuestra situación es parecida. Por la fe sabemos que Jesucristo está aquí, pero está bajo la apariencia del pan en la Eucaristía, como si estuvieras, Señor, tapado por un velo, por una toquilla, por una mantita, que nos impide todavía descubrir tu gloria, tu majestad y tu poder. ¿Cuándo te veremos tal como eres? Al llegar al cielo, al llegar al cielo. Y eso es lo que le pedimos a la Virgen en la salve. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. A la Virgen le decimos:
creo en Jesucristo, creo en tu Hijo, pero no lo veo con los ojos de la cara, no escucho el timbre de su voz, no he podido estrecharle la mano ni darle un abrazo. Yo sé, Madre, que eso lo lograré cuando llegue al cielo, porque harás conmigo lo que hiciste con los pastores. Después de este destierro, retirarás ese velo que cubre el cuerpo de Jesús, ese velo que cubre nuestros ojos, que nos impide descubrir la grandeza de quien está aquí presente. Y entonces sí, lo reconoceremos y nos abrazaremos a Él para siempre. Pues nada más. Vamos en esta tarde a estar con Jesús, como estuvieron los pastores, como estuvo María, como estuvo José. Y te pedimos, Señor, que nos concedas esa gracia que San Ignacio nos anima a pedirte, que te conozcamos por dentro, tu estilo, tus gustos, tu manera de hacer las cosas, para que podamos vivir siempre contigo y como tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.